Inventio. Veamos tres ejemplos. Este ensayo que tienen en pantalla, escrito por el maestro Jorge Luis Borges y titulado El culto de los libros, es una perfecta muestra de lo que sería un texto argumentativo en el que predomina la línea lógica de argumentación, ¿no? Una línea en la que la razón será la fundamental. Voy a leer parte del texto. El octavo libro de la Odisea, en el octavo libro de la Odisea se lee que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. La declaración de Mallarmé. El mundo existe para llegar a un libro. Parece repetir, unos 30 siglos después, el mismo concepto de una justificación estética de los males. Las dos teleologías, sin embargo, no coinciden íntegramente. La del griego corresponde a la época de la palabra oral y la del francés a una época de la palabra escrita. En una se habla de contar y en otra de libros. Un libro, cualquier libro, es para nosotros un objeto sagrado. Ya Cervantes, que tal vez no escuchaba todo lo que decía la gente, leía los papeles rotos de las calles. El fuego, en una de las comedias de Bernard Shaw, amenaza la biblioteca de Alejandría. Alguien exclama que arderá la memoria de la humanidad y César le dice, déjala arder, es una memoria de infamias. Noten ustedes varias cosas en este pequeño fragmento que leí. De entrada, Borges nos está mencionando un libro de Homero, la Odisea. Está aludiendo a una máxima, a un aforismo importante de Mallarmé, uno de los grandes escritores simbolistas o escritores malditos de la Francia maldita. Habla de teleologías, se refiere a una teleología, la teleología de la palabra hablada, la de Homero. Recuerden que Homero lo que hizo fue compilar las historias que él iba escuchando en las poblaciones o diferentes poblaciones de Grecia. Él se iba moviendo de una población a otra y escuchaba las historias y luego las pregonaba en otros lugares. Él era un gran rapsoda, él no fue un gran escritor, fue un gran rapsoda. Es decir, él hizo marcó un acento particular en la oralidad. Estamos hablando del mundo del habla oral. Por eso la retórica se puede entender como el arte de hablar, pero también la escritura es importante. Lo que pasa es que se hace hincapié fundamentalmente en la oralidad, habla de la palabra oral, mientras que en la Francia de los escritores malditos se hace hincapié en la palabra escrita. Y luego, más adelante, Borges menciona a Cervantes, lo recuerda y entre comillas algo, es decir, esto no es de Borges, es de alguien más. Recuerda además una de las comedias de Bernard Shaw, aquella en la que se narra el incendio de la biblioteca de Alejandría y retoma una de las grandes frases de César, déjala arder, es una memoria de infamias. Como ustedes pueden ver, aquí no hay emotividad. Aquí hay una lectura crítica razonada sobre dos teleologías, una la griega, otra la francesa, con apoyo en autoridades. Homero, Mallarmé, Cervantes, Bernard Shaw y otra cantidad de autores que, como ustedes pueden notar, además citados debidamente, el autor utiliza en este texto. ¿Ven? La línea dilecta de Borges entonces es la línea lógica en su ensayo. Línea lógica. Veamos un ejemplo diametralmente opuesto de Héctor Abad Faciolince en una columna de opinión del Espectador titulada La barba en remojo. Entonces veamos varios asuntos. Miren, por ejemplo, la fotografía. Mientras yo les hablo, como muevo tanto las manos, voy moviendo las manos. Entonces estoy aquí figurando un poco la imagen repitiendo un poco la imagen de, de Abad, Ana Héctor Abad. Miren la risa, tranquila, relajada, se ve que tiene
las manos entrecruzadas detrás de su cabeza, relajado en su escritorio, ¿no? En su estudio, en un sofá un domingo, porque estamos hablando de columnas de opinión que se publicaban en El Espectador los domingos, ¿no? Está ahí relajado el hombre, tranquilo, no quiere mucha razón, no quiere mucho logos, no quiere mucha seriedad, quiere más bien emotividad, emoción, ¿no? Línea lógica. Miren el título, por ejemplo, La barba en remojo, la barba en remojo. Y empieza uno a leer. Como las reses cuando van por el brete, camino del matadero, y oyen los mugidos y perciben el olor de la sangre caliente, todos tenemos angustia por el desempleo que trae la recesión. Miren la entrada. Como las reses cuando van por el brete, camino del matadero, está marcando allí una analogía, argumentación basada en la analogía. Y oyen los mugidos y perciben el olor de la sangre caliente. Casi que uno está imaginándose eso, ¿no? Oír el mugido de las vacas o de las reses que serán asesinadas, o sentir, percibir el olor a sangre caliente. Todos tenemos angustia por el desempleo que trae la recesión. Hace poco El Espectador publicó unas frases entre cínicas y graciosas. ¿Ven el lenguaje? El lenguaje de la columna de opinión que ya hemos estudiado, un lenguaje llano, natural, eh, sin mayores adornos, suelto, para que todo el mundo lo pueda comprender. Unas frases cínicas y graciosas sobre la recesión, ¿no? Y los despidos. Cita el autor. Una recesión es cuando tu hermano pierde el trabajo. La depresión es cuando lo pierdes tú. Recesión es cuando a los suegros les toca irse a vivir a tu casa. Depresión cuando te toca mudarte a ti a la casa de los suegros. Es posible que algunos de ustedes estén sonriendo por esto que yo acabo de leer. ¿Ven? Risa, ironía, sarcasmo. Eso es emotividad. Un texto más emotivo, un texto pensado naturalmente, pero con el ánimo de influir en las emociones del interlocutor. El texto de Borges está pensado con el ánimo de influir en la razón o las razones de los interlocutores. ¿Notan ustedes? Las vías, las líneas de argumentación son distintas. Mientras que este texto, les decía que iba a seleccionar uno que ustedes conocían, este texto que ustedes conocen, que ya lo revisaron por allá en primer semestre, es un texto en el que yo opto por argumentar desde la lógica y desde la emoción, desde la razón y desde el patos. Entonces empecemos por el título, por ejemplo. Miren lo que dice el título. El satanismo, una religión de lo humano. Ahí hay un concepto, ¿no? Es un concepto, es razón. Pero luego viene una idea que nos recuerda a Nietzsche, pero está marcada con signos de admiración. De la muerte de Satán y otras verdades. De la muerte de Satán y otras verdades. Eso no viene o no quiere influir en las creencias necesariamente, sino en la emoción. Y claro, después de influir en la emoción, tocar la emoción de algunos lectores con de pronto inclinaciones religiosas muy marcadas, puedes posteriormente influir, como diría eh, Grice, en las creencias, ¿no?, del otro, influir un poco en lo que ellos piensan. Entonces esto, y además con los signos de admiración, marca la emoción. Juan David Zambrano, 2008, y luego viene aquí una cita de autoridad que utilizamos a manera de epígrafe, una introducción epigrafiada. El satanista no es malvado, es virtuoso. Otro concepto. Y entonces el texto arranca de la siguiente manera. Recordemos. No pienso que satanismo sea pasearse por las calles mirando con frenesí o agrediendo física y verbalmente a las personas. ¿No se supone que sí? ¿No se supone que eso es? Esto no es razón. A pesar de que yo diga no pienso que, estamos mostrando situaciones que podrían generar, aún hoy, y a pesar del tiempo que vivimos, temor en algunas personas. Tampoco creo que sea profanar tumbas en busca de desenlaces necrófilos ni supuestos fines rituales. Entonces,
algún camandulero podría decir, ay, pero no, eso sí es cierto, es que aquí enseguida de mi casa o en el barrio en el que yo vivo hay unos manes que escuchan metal y esos manes todo el mundo dice que son satánicos y que hacen rituales y que profanan tumbas con unos fines ahí todos cochinos y que además asesinan niños y que matan gatos en sus rituales, ¿ven? Son creencias, pero creencias que mueven un poco más bien el drama, dramatización de la escena religiosa, no de la escena política, parodiando a Charodot. Y dice, mucho menos que sea herir o asesinar niños ni matar animales. ¿No? Esto hace parte de lo que pienso, pero también hace parte de lo que siento y de lo que espero sientan los lectores de este texto, sobre todo aquellos que son muy cerrados de pensamiento. El satanismo no es un constructo del mal ni una religión causante de la destrucción humana. No se supone que sí. Se trata en realidad de otra forma de ver el mundo, otra manera de estar en él e interpretarlo. Es una búsqueda de la verdad, un continuo viajar sobre la historia para conocerla y aprender de ella, un recorrido en dirección al perfeccionamiento humano, la potenciación de sus facultades. Voy a dejar hasta allí y me voy a ir para los dos llamados a pie, tres llamados a pie que hace el texto. Entonces, acerca del carácter perfectible del ser humano, recordamos a Charles Tabbgy, francés, de nuevo los franceses, un gran didacta, pedagogo de esta parte del mundo, para quien el hombre es un ser perfectible, susceptible de cambios y por ello educable. Y luego pues otra serie de textos que se han leído para la configuración del texto. Entonces si ustedes notan, es un texto serio, pero es un texto que está un poco más a medio camino. Es decir, no es la razón pura de Borges ni la emoción pura de Abad, es razón y emoción. Entonces, decidan ustedes cómo quisieran escribir un texto argumentativo, cualquier texto argumentativo, lo harán más desde la lógica o más desde la emoción, o conjugarán lo uno y lo otro. ¿Qué les recomiendo yo? Conjugar lo uno y lo otro. Si están pensando en propuestas de intervención de aula, desde esta perspectiva, yo recomiendo que lo hagan eh, desde ambas líneas. De hecho, cuando vayamos a la dispositio, a simplemente repasarla, porque ustedes ya la conocen, la han trabajado, yo les voy a recordar cuáles de estas partes de la dispositio son más lógicas que emotivas y cuáles más emotivas que lógicas. Vamos a dejar este video hasta acá y en el siguiente continuamos con estas operaciones retóricas o proceso que seguimos nuestros acompañantes de momento, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.